Y ahora presentamos su espacio semanal, Enfoque Profundo, con el pastor Adolfo Fariña. Saludos, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a su programa Enfoque Profundo. Aquí estamos con contenido variado. De verdad que el Señor siempre ha estado con nosotros. Saludos especial a todos nuestros televidentes, los que están en su casa, en su trabajo, que están conectados en este tiempo con Enfoque Profundo. Saludo especial para todos. Sígale dando like a todos sus amigos, el link de este programa para que se comuniquen en este momento, se conecten con nosotros, que tenemos un programa para chuparse los dedos. Así que sigue compartiendo con tus amigos, familiares, en este tiempo que vamos a tener de reflexión en Enfoque Profundo. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios, como siempre, en el libro de los Salmos, capítulo 20, verso 1 en adelante. Y leemos la palabra de Dios que dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco, verso 6, que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Gloria al nombre del Señor. El Señor es maravilloso y poderoso. Qué hermosa esta lectura en el libro de los Salmos, ¿verdad? Su capítulo 20. En el tema de este salmo dice: oración pidiendo victoria. Este fue un salmo escrito por David. Jehová te oiga en el día del conflicto. Pues este salmo es muy interesante para aquellos que en este momento estén pasando por una situación difícil, ya que estamos en un tiempo caótico, un tiempo donde muchas personas están pasando situaciones bien fuertes, ¿verdad? Con tantos problemas, enfermedades, pleitos. Verdaderamente que este salmo llega como bálsamo para sanar nuestras heridas. Pero antes de continuar, yo quisiera que tú sigas, ¿verdad? Compartiendo este espacio con tus amigos, como siempre. Sigue, ¿verdad? Llevándole esta información a todos tus allegados, para que puedan también tener la administración de esta tarde. Verdaderamente que estamos bien, estamos contentos con el Señor. El Señor siempre está con nosotros. ¿A dónde iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida? Quiero saludar en este momento a muchos amigos y hermanos que están conectados siempre con este programa Enfoque Profundo por Colmena 7 TV. Recuerde que este canal llegó para quedarse. Saludos especiales para Edinson Polanco, ¿verdad? Allá en el Enriquillo de Herrera. Este hombre de Dios que siempre está conectado con nosotros. También a la familia Domínguez en Cristo Rey, Tomás Domínguez, Pablo Domínguez y cada uno de ellos, ¿verdad? A su madre hermosa, doña Victoria, que Dios les bendiga mucho y le dé larga vida. Saludo también a Ramón Fariña y a todos los Fariña que nos acompañan. Tenemos muchos hermanos y amigos que siempre están conectados con nosotros a esta hora por Colmena 7 TV. Un abrazo especial
para todo. Así que siga compartiendo, que estamos ya de manera de introducción dando inicio a Enfoque Profundo. No se mueva de su lugar, porque en breve continuamos. El coronavirus, la pandemia que tiene al mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal. Pero en medio de la desesperación, incertidumbre y pánico, hay una esperanza: Dios. Él dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada: humillarse, orar e invocar su nombre. Un mensaje de Colmena 7 TV y Emisoras Cristianas RD. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo, analizando a profundidad temas de gran trascendencia, político, religioso y cultural. Además, de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV, la revista de la televisión digital. Entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora damos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad, de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo, y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Bueno, señores, aquí volvemos una vez más a Enfoque Profundo, un programa que llegó para quedarse. Definitivamente que la gente está muy encantada con lo que Dios está haciendo a través de este programa por su canal Colmena 7 TV. Siga dando link a sus amigos y allegados para que puedan estar conectados con nosotros. Hoy tenemos una reflexión al alma. Es donde Dios trata con tu alma, con tu yo interior. Acabamos de leer en el libro de los Salmos, su capítulo 20, verso 1, donde dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el Dios de Jacob te defienda. Esta lectura está muy adecuada para este tiempo, escrita por el salmista David. David fue un hombre de Dios que se vio envuelto en distintas clases de conflicto, pero era un hombre que le creía a Dios, era un hombre que sabía cómo resolver los conflictos, tanto así que había momentos que él se veía casi derrotado, pero se levantaba nuevamente y seguía adelante. ¿Quién es David? David es aquel que venció a Goliat. ¿Quién es David? David es aquel salmista que escribió tantos salmos en la Biblia, ¿verdad? Era un hombre que yo le digo también profeta, porque muchas de las cosas que él escribió se cumplieron en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús, es decir, que era un hombre de Dios, un hombre íntegro, y él escribió este Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. Hay conflictos emocionales. La mente es, como decíamos, a veces un campo de batalla, donde están los pensamientos que llegan de tu mismo corazón, donde están las palabras que puede Dios ministrar a tu mente. Y el enemigo también a veces quiere tratar de penetrar pensamientos
a tu mente para destrucción, entendemos que el enemigo no sabe lo que tú tienes en tu mente, pero sí tiene la facultad de hablar a tu mente. Recordemos aquel episodio de Jesús que estaba en el desierto. Cuando Jesús estaba en el desierto, dice la Biblia que el Espíritu lo impulsó al desierto, ayunando 40 días y 40 noches. Y mientras estaba en aquel lugar, el demonio le habló a la mente y le dijo: di que esta piedra se convierta en pan. Donde Jesús le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un vivo ejemplo de que el enemigo va a intentar siempre hablar a tu mente, crear conflicto en tu mente, crear confusión de tal forma de que tú puedas negar a Dios o negar tu identidad como creyente. Es interesante entender que Jehová te puede escuchar en medio del conflicto. Él te puede ayudar y te puede ayudar a tener la victoria. En la Biblia conocemos muchos tiempos de conflicto que tuvieron muchos hombres de Dios. Por ejemplo, en una ocasión la Biblia habla en el libro de Reyes de un hombre llamado Ezequías. Aquel hombre era rey de Judá y de repente vino un rey de otra nación que quería destruirlo a él y también destruir la nación. Aquel hombre lo desafió diciéndole: destruiré tu pueblo, te destruiré a ti y destruiré tu Dios. Sin embargo, aquel hombre, en aquel conflicto que se le presentó, tomó aquellas cartas que vinieron de amenaza de mano del rey Sennacherib y tomó estas cartas yendo al altar de Dios, entró en su aposento y le dijo al Señor: he aquí las cartas, las amenazas que vienen en mi contra. No es a mí que me amenazan, sino a ti, Señor. Una de las formas de este hombre resolver aquel conflicto es yendo a la casa de Dios y hablar con el Señor. La Biblia declara que minutos después que el hombre sale del aposento de Jehová, llega el profeta Isaías diciéndole que Dios le había dado respuesta a su oración. Y esta respuesta fue tan contundente que acabó con todo el ejército del rey Sennacherib, y aquel rey que amenazaba a los hijos de Judá, que amenazaba al rey Ezequías, tuvo que huir, tuvo que correr, porque el ángel de Jehová descendió en aquel momento, destruyendo a todos aquellos hombres. Por eso es interesante entender que el único que puede intervenir en medio de tu conflicto y darte la victoria se llama Jehová de los ejércitos. Así que en aquellos tiempos hubieron muchos conflictos que tuvieron hombres de Dios, hombres oradores, hombres que buscaban la palabra de Dios, y sin embargo el Señor le dio la victoria. Conocemos bien el caso de David y Goliat, aquel gran conflicto que se armó con el pueblo de Israel. Un paladín que vociferaba palabras de angustia para todo el pueblo de Israel. ¿Habrá un hombre en el pueblo que pelee contra mí? Era un hombre totalmente gigante, de los pocos gigantes que quedaban en aquel tiempo. Sin embargo, Saúl, que quizás era el rey y el hombre más poderoso en dinero y también en lo físico, no tuvo el valor de enfrentarse a aquel paladín. Pero había un conflicto montado, había angustia para todo el pueblo. Sin embargo, un hombre jovencito llamado David se acercó a aquel lugar y se sintió totalmente ofendido por las palabras de aquel paladín llamado Goliat, y él mismo se ofreció a callarle la boca a aquel gigante. Yo no sé cuál es el gigante que te está atormentando en este momento.
No sé cuál es el paladín que te está atacando. ¿Será la deuda? ¿Será la angustia? ¿O será la enfermedad? Pero sí te digo algo, y es que Jehová te oye en el día del conflicto. David tomó las ondas que tenía en sus manos, y aquel paladín teniendo una gran espada gigante contra él. David, tomando las ondas en la mano, le dio vueltas y vueltas, lanzando una piedra dirigida por el Espíritu Santo, tocando la frente de aquel paladín llamado Goliat y cayendo insofacto en medio del pavimento. Mientras estaba ahí tirado, David toma una espada, siendo un muchacho joven, quizás no teniendo la fuerza para sostener en la mano. Hubo un momento que la alzó tan alto que dejó caer esa espada sobre el cuello de aquel paladín, mochándole la cabeza inmediatamente. Ahí se termina el conflicto. Ahí los escuadrones de Israel cantaron victoria, y Dios le dio la victoria a través de un muchacho joven. No sé cuál es el conflicto. Puede haber en tu mente en este momento un conflicto emocional. Puede haber algo en tu mente que te atormente. Pero quiero decirte algo, que Jehová te va a liberar de ese conflicto. El Señor Jesús dice: yo toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Así que en este momento yo quiero decirte que no temas, que entiendas que es tiempo de buscar a Dios. En medio de conflicto es tiempo de buscar al Todopoderoso. En este momento, querido amigo y querido hermano, vamos a ir a unos comerciales y regresamos en breve con la parte final. Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, justificando sus hechos, confrontó a Jesús: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro, reconociendo sus hechos, entendiendo que lo que padecía era justo, reconoció la grandeza del Maestro y le dijo: acuérdate de mí cuando entres a reinar. A ti te digo, querido amigo, que aquel que se arrepintió alcanzó salvación y vida eterna, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También el apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, si te has sentido ministrado con estas palabras y deseas acercarte a Jesús, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús vino para darme vida y por fe ahora decido recibirle en mi vida como Señor y Salvador. Te ruego que me concedas el arrepentimiento que me lleve al conocimiento de la verdad, de tal manera que pueda experimentar libertad en Cristo y ser transformado por la renovación de mi mente. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el pastor Adolfo Fariña en un enfoque sensible al alma. Te invito para la próxima reflexión. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. El coronavirus, la
pandemia que tiene al mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal. Pero en medio de la desesperación, incertidumbre y pánico, hay una esperanza: Dios. Él dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada: humillarse, orar e invocar su nombre. Un mensaje de Colmena 7 TV y Emisoras Cristianas RD. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo, analizando a profundidad temas de gran trascendencia político, religioso y cultural. Además, de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV, la revista de la televisión digital. Entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad, de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo, y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Continuamos con Enfoque Profundo. Gracias por estar ahí atento a lo que estamos transmitiendo en este programa. Así que saludo especial para ti, un abrazo. Seguimos en este tiempo de reflexión. Espero que esta palabra que Dios ha traído a mi corazón esté llegando al tuyo, trayéndote gozo, paz y alegría. Recuerda que estamos hablando sobre Jehová te oiga en el día del conflicto. Un conflicto muy conocido por todos. Está en la Biblia, en el libro de Lucas, su capítulo 8, verso 40. Ahí habla de alguien, un principal de la sinagoga llamado Jairo. La Biblia declara que un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cómo un principal de la sinagoga le pide a Jesús, un predicador de camino, que entrara en su casa? Aquel principal de la sinagoga quizás era un hombre de lujos, era un hombre jefe de todos los ancianos que dirigían la sinagoga. Toda la liturgia que se hacía en la sinagoga era dirigida por este principal. Sin embargo, había algo que no se podía lograr en las liturgias o en los cultos religiosos que se hacían en la sinagoga, y era devolverle la sanidad a aquella hija del principal que estaba enfermo. La Biblia declara que Jesús siguió caminando para ir a ver a la hija de Jairo. Y cuando iba caminando, sucedió el gran milagro de una mujer que padecía del flujo de sangre. Esta mujer también tenía un conflicto, tanto físico como interno. Tenía un conflicto interno porque ella había andado todos los médicos, curanderos y brujos, y nadie había podido darle la sanidad que ella necesitaba. Sin embargo, cuando vio la multitud caminando, Jesús en medio, ella se arrastró en la tierra y decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Aquella mujer entendía que si sus dedos tocaban el manto de Jesús, algo iba a impactar en su vida, iba a recibir sanidad. Y cuando Jesús iba caminando,
ella, impulsada por su valor y por su fe, toca aquel manto de Jesús y algo sucede, y es que de inmediatamente ella recibe la sanidad. Jesús se da cuenta del milagro y dice: alguien me ha tocado. Uno de los discípulos le dice: Señor, ¿cómo dice que alguien te ha tocado si todos estamos apretándote? Sin embargo, Jesús dice: alguien me ha tocado porque virtud y poder salió de mí. El toque de aquella mujer fue un toque diferente. No aguantó más aquella mujer y gritó: yo fui, Señor, yo fui quien te tocó. Y le cuenta la historia al Señor que tenía 12 años con una enfermedad de flujo de sangre y que había gastado todo. Sin embargo, no había podido tener la sanidad. Jesús le dice: ve en paz, tu fe te ha sanado. Pero esto aconteció mientras Jesús iba camino para donde Jairo. Pero cuando iba llegando, casi ya llegando donde estaba la casa de Jairo, alguien se acerca a Jesús y a Jairo y le secretea a Jairo en los oídos: ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Esta palabra trayendo desconsolación sobre Jairo. Quizá entristece Jairo cuando le dicen esto, pero hubo una palabra que Jesús le dijo a él. Oyéndolo Jesús, esta palabra que le dijo el mensajero a Jairo, Jesús le dijo en el verso 50 del capítulo 8: no temas, cree solamente y serás salva. Fue una palabra alentadora para un tiempo de conflicto. Yo te digo a ti, querido amigo, no temas, cree solamente. No sé el tamaño del conflicto, aquello que te esté pasando, aquello que te esté afligiendo. Y yo te digo en esta tarde, en esta hora, no temas, cree solamente. Entonces Jesús entró a la casa. Dice la Biblia que él entró con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y los demás le ordenó que salieran fuera. Y le dijo a aquella niña: a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se puso en pie y Jesús le dijo a ellos: denle de comer. Lo que pasó en aquel lugar asombraron a mucha gente, porque no habían podido experimentar cómo un muerto iba a volver a la vida. Aquel conflicto que había en el pueblo, todo el mundo murmuraba de la muerte de la hija de Jairo. Pero también había un conflicto interno en Jairo y en su familia por el dolor de aquella niña que ya estaban preparándola para sepultarla. Sin embargo, esta palabra de Jesús trajeron aliento, trajeron paz. Oye, querido amigo, yo quisiera que en este momento estas palabras de Jesús traigan paz y aliento a tu vida. Jesús te dice, como le dijo a esta niña: a ti te digo, levántate. Ya no te quedes más postrado. No tiene empleo, Dios te va a proveer empleo. Hay situaciones difíciles en tu hogar, levántate, busca el rostro de Dios, que Dios tiene cosas grandes para ti. Y recuerda la palabra que le dijo Jesús a Jairo, mientras le decían que su niña estaba muerta. Él le dijo: no tema, cree solamente. Con esta palabra llego al final de esta reflexión en tu programa Enfoque Profundo. Recuerda, cree solamente. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo quiero hacer una oración en este momento. Acompáñame, tú que estás en tu casa tranquilo y que sé que has sentido el poder de Dios ahora en tu vida. Ora conmigo en este momento. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido este momento de reflexión. Sé que hay muchos en sus hogares que han visto este programa y que quizás que están viviendo un momento difícil. Quizá hay grandes conflictos, quizá hay enfermedad que ataca su casa, Padre.
pero yo lo presento delante de ti, Señor, para que tú sanes la vida de cada creyente, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, cada conflicto lo pongo en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, cada oyente o cada televidente está en tus manos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, querido amigo. Dios te bendiga, querido hermano. En este momento me despido de ti y nunca me despido de Dios ni de su presencia, sino de este momento. Recuerda que estamos en la iglesia Pasos de Fe, calle 10, número 28, en Arroyo Bonito, sector Mano Guayabo. Teléfono 809-901-7300. Si has sido impactado por esta palabra y entiendes que necesita consejo, llámate al 809-901-7300. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, justificando sus hechos, confrontó a Jesús: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro, reconociendo sus hechos, entendiendo que lo que padecía era justo, reconoció la grandeza del Maestro y le dijo: acuérdate de mí cuando entres a reinar. A ti te digo, querido amigo, que aquel que se arrepintió alcanzó salvación y vida eterna, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También el apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, si te has sentido ministrado con estas palabras y deseas acercarte a Jesús, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús vino para darme vida y por fe ahora decido recibirle en mi vida como Señor y Salvador. Te ruego que me concedas el arrepentimiento, que me lleve al conocimiento de la verdad, de tal manera que pueda experimentar libertad en Cristo y ser transformado por la renovación de mi mente. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el pastor Adolfo Fariña en un enfoque sensible al alma. Te invito para la próxima reflexión. Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo, analizando a profundidad temas de gran trascendencia político, religioso y cultural. Además, de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV, la revista de la televisión digital, entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida.
Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.